Amigos y amigas, bienvenidos a este viaje a través de la historia. Hoy vamos a sumergirnos en un tema fascinante, lleno de contradicciones, aventuras, sacrificios y también brutalidad. La vida real de los conquistadores. Más allá de las imágenes románticas de armaduras brillantes y descubrimientos gloriosos, la historia nos revela un mundo de sudor, hambre, enfermedades, ambición y una lucha constante por sobrevivir en tierras desconocidas. Aquí vamos a descubrir cómo comían, cómo dormían, qué temores los acompañaban, qué los motivaba a lanzarse al mar hacia lo incierto, cómo trataban con los pueblos que encontraban y cuál fue el verdadero precio humano de aquellas empresas. Prepárense, porque no se trata solo de batallas y conquistas, sino de hombres de carne y hueso enfrentando lo imposible, con sus virtudes y con sus defectos. Será un recorrido crudo, realista, pero también lleno de lecciones para nosotros hoy. Así que antes de comenzar, no olviden darle me gusta a este video, suscribirse al canal y contarme en los comentarios desde dónde nos están viendo y qué hora es en su país. Ahora sí, acompáñenme, porque vamos a empezar esta gran historia. La historia de los conquistadores no empieza en América, sino en los pueblos, villas y ciudades de la península ibérica, donde su vida cotidiana estaba marcada por la pobreza, la desigualdad social y un sentido profundo de honor heredado de siglos de lucha durante la Reconquista. En aquel tiempo, España era un mosaico de contrastes. Por un lado, una monarquía poderosa que acababa de consolidar su unidad tras la unión de Castilla y Aragón, y por el otro, miles de hombres que pertenecían a una nobleza empobrecida o a familias sin grandes recursos, soñando con mejorar su destino en un mundo que apenas ofrecía oportunidades para ascender. Estos hombres eran conocidos como hidalgos pobres, individuos que presumían de sangre limpia y de un linaje libre de trabajos manuales, pero que a menudo vivían en la miseria. No trabajaban la tierra porque lo consideraban indigno de su condición y dependían de pequeños favores, pensiones mínimas o el servicio militar para sobrevivir. Su único capital era el honor, esa idea casi sagrada que definía la dignidad del hombre y lo colocaba, al menos en teoría, por encima de los campesinos y artesanos. Para estos hidalgos, la rigidez social era asfixiante. No importaba cuán valiente fuera un hombre, ni cuán inteligente o hábil, porque las estructuras de poder en España estaban cerradas. Los títulos, las tierras y las riquezas se transmitían por herencia, y el hijo menor de una familia noble rara vez heredaba más que un apellido. Esta frustración era un caldo de cultivo para la aventura. América, ese continente recién descubierto en 1492, se convirtió rápidamente en el escenario de las esperanzas y los delirios de quienes no tenían nada que perder. Muchos de los conquistadores que luego pasarían a la historia como figuras temidas o admiradas comenzaron su vida en casas humildes, en pueblos donde apenas había trabajo y donde el futuro parecía limitado a la obediencia y a la pobreza. El recuerdo de la Reconquista jugaba también un papel fundamental en sus motivaciones. España había pasado siglos luchando contra los musulmanes, y esa guerra constante había creado un tipo de hombre endurecido, habituado a ver la violencia como medio legítimo para alcanzar la gloria. Cuando en 1492 los reyes católicos tomaron Granada, el último bastión musulmán, miles de soldados quedaron sin ocupación, soldados que habían hecho de la guerra su forma de vida. América apareció como la continuación natural de esa lucha. Ya no se trataba de pelear contra el Islam, sino de expandir la fe cristiana hacia tierras desconocidas, bajo la promesa de recompensas materiales. El lenguaje de cruzada se mantuvo vivo, y muchos conquistadores se vieron a sí mismos como instrumentos de Dios, llevando la cruz en una mano y la espada en la otra.
Pero la fe, aunque poderosa, no bastaba para explicar el arrojo de quienes se lanzaban al mar. La ambición era un motor aún más fuerte. El oro, la plata, las riquezas prometidas, las historias de tesoros fabulosos, todo esto alimentaba la imaginación de hombres que habían pasado hambre en su niñez. La corona española, con el ejemplo de Colón y sus sucesores inmediatos, difundió la idea de que el Nuevo Mundo era un lugar donde cualquiera podía transformarse en señor siempre que tuviera la audacia de tomar lo que quisiera, y esa imagen caló profundamente en las mentes de jóvenes que apenas podían costearse una espada, pero que soñaban con regresar a su aldea convertidos en caballeros con cofres de oro. Al mismo tiempo, había un componente de desesperación que resulta imposible ignorar. Muchos se embarcaban no solo por ambición, sino porque su vida en España era insostenible. Había hambre, había falta de trabajo, había familias numerosas que no podían mantener a todos sus hijos. La emigración hacia América no siempre fue un acto heroico, sino también una huida. Era preferible arriesgarse a morir en un océano desconocido o en la selva tropical antes que resignarse a morir lentamente de hambre en una aldea castellana. Así, el impulso que los movía era una mezcla de fe, esperanza y necesidad. La sociedad española alimentaba esa visión con relatos que circulaban de boca en boca. Historias de hombres comunes que habían cruzado el mar y regresado con riquezas imposibles de imaginar. Aunque muchas veces estas historias estaban adornadas o exageradas, tenían un efecto magnético en aquellos que se sentían atrapados en un destino miserable. Además, los cronistas de la época escribían con tono épico, comparando a los conquistadores con héroes de la antigüedad, como Alejandro Magno o Julio César, lo que reforzaba la idea de que participar en la conquista era una oportunidad de entrar en la historia. En los pueblos y ciudades, la preparación para embarcarse no era sencilla. Un futuro conquistador debía buscar algún capitán dispuesto a aceptarlo en su expedición, y para ello necesitaba al menos un arma, un caballo si era posible, y algo de dinero para costear el viaje. Muchos vendían lo poco que tenían, pedían préstamos a familiares o empeñaban sus bienes para poder embarcarse. Otros, sin nada que ofrecer, se sumaban como criados, soldados de a pie o aventureros dispuestos a arriesgarlo todo con la esperanza de una futura recompensa. El ambiente en los puertos era una mezcla de ilusión y caos. Jóvenes despedidos por sus familias con lágrimas y orgullo, mujeres temerosas de no volver a ver a sus esposos o hijos, curas bendiciendo las naves, y mercaderes frotándose las manos ante las oportunidades que ofrecía este tráfico humano hacia lo desconocido. El trasfondo religioso de la época era tan intenso que incluso los más pobres encontraban en la fe una justificación para su decisión. Se les decía que iban a llevar la palabra de Cristo a los paganos, que su viaje era una cruzada en nombre de Dios, y que si morían en el intento, recibirían el premio eterno en el cielo. Esta visión servía como alivio psicológico frente al miedo al fracaso. Y no hay que olvidar que la Iglesia bendecía estas empresas legitimando la ambición con un manto de espiritualidad que convertía a la codicia en misión sagrada. El carácter de los futuros conquistadores se forjaba en este cruce de influencias: pobreza, orgullo de casta, ansias de honor, fe religiosa y hambre de riqueza. Eran hombres acostumbrados a vivir con poco, endurecidos por una infancia austera y al mismo tiempo inflamados por un ideal casi quijotesco de gloria personal. Esa mezcla los volvía imprevisibles, capaces de soportar privaciones extremas y de cometer actos de gran valentía o gran crueldad. En este contexto, no es extraño que tantos estuvieran dispuestos a dejarlo todo atrás.
España ofrecía pocas oportunidades a los segundones, a los pobres con apellido noble, a los campesinos que soñaban con escapar de la tierra. América aparecía como una tabla de salvación, un lugar donde la suerte podía cambiar en cuestión de días. Y aunque la mayoría ignoraba los peligros reales que los esperaban, todos compartían la misma ilusión: ser recordados, enriquecerse, dejar de ser invisibles en una sociedad que no les daba cabida. Así comenzó la historia de los conquistadores, en calles polvorientas de Castilla, en aldeas empobrecidas de Extremadura, en casas humildes donde hombres jóvenes se miraban al espejo y decidían que su vida no valía nada si no se arriesgaban a buscar un destino más grande. No eran héroes de nacimiento ni demonios predestinados, sino hombres comunes empujados por circunstancias históricas, económicas y espirituales que los hicieron soñar con cruzar el océano. Y ese sueño, mezcla de fe, ambición y desesperación, fue el combustible que encendió una de las aventuras más trascendentales y también más oscuras de la historia de la humanidad. El viaje por mar era la primera gran prueba que los conquistadores debían afrontar, y muchos no sobrevivían siquiera a esta etapa inicial. La idea romántica de embarcarse hacia lo desconocido, con el corazón encendido de fe y ambición, se estrellaba de inmediato contra la dura realidad de la vida a bordo de los navíos del siglo XVI. Eran barcos pequeños, de madera, mal ventilados, incómodos y saturados de personas y mercancías. Una nao o una carabela podían cargar decenas de hombres, junto a caballos, armas, pólvora, agua, barriles de vino, sacos de harina y cajas con galletas duras que servirían de alimento durante semanas o meses. El espacio era tan reducido que apenas podían moverse, y cada rincón estaba ocupado por algo que hacía imposible la comodidad. Dormir, comer y convivir se transformaba en un acto de resistencia cotidiana. Los conquistadores solían viajar mezclados con marineros profesionales. No había distinción clara entre soldados, aventureros, criados y hombres de mar cuando se trataba de compartir la estrechez y la suciedad. Muchos nunca habían visto el océano antes de embarcar, y el simple vaivén de las olas los mareaba hasta la extenuación. El mareo no era un detalle menor, provocaba vómitos, debilidad y una sensación constante de estar al borde de la muerte. Algunos se acostumbraban con los días, otros nunca lograban superarlo, y en medio de ese malestar debían aprender las reglas del barco, obedecer a los capitanes y soportar la jerarquía rígida que imponía la vida marinera. El alimento era otro de los grandes tormentos. La dieta se basaba casi exclusivamente en galletas marineras, una especie de pan duro como piedra, horneado de manera que pudiera resistir meses sin pudrirse. Estas galletas, en realidad, eran difíciles de masticar, y a menudo estaban infestadas de gorgojos o insectos. Junto a ellas se consumía carne salada, normalmente de cerdo o vaca, que perdía rápidamente su sabor y se tornaba rancia. El vino era imprescindible, tanto para hidratarse como para disfrazar el sabor desagradable de los alimentos. El agua dulce, guardada en barriles, pronto adquiría un olor pestilente, y beberla era un acto de necesidad más que de placer. El queso, las legumbres secas y el pescado salado completaban la ración básica. Comer era entonces más un acto de supervivencia que de satisfacción. Las enfermedades se propagaban con facilidad en un ambiente tan insalubre. El escorbuto, provocado por la falta de vitamina C, se convirtió en el enemigo silencioso de todas las expediciones. Los hombres sufrían encías sangrantes, heridas que no cicatrizaban, debilidad extrema y, finalmente, la muerte. Nadie comprendía bien la causa, y durante siglos el escorbuto se llevó la vida de miles de marineros y soldados. Además, las fiebres, las diarreas,
Las infecciones cutáneas y las plagas de piojos o ratas eran parte inseparable de la experiencia. A bordo no había médicos formados, sino apenas cirujanos barberos que trataban de aliviar los males con hierbas, sangrías o amputaciones rudimentarias. El miedo era otro compañero constante. Las tormentas podían aparecer de improviso, y en un mar desconocido para muchos, los truenos, relámpagos y olas gigantes se vivían como un castigo divino. El navío crujía bajo la presión del viento, y los hombres, apiñados bajo cubierta, rezaban mientras el agua se colaba por todas partes. La posibilidad de naufragar estaba siempre presente, y no faltaban historias de barcos tragados por el mar, de hombres que pasaban días a la deriva en balsas improvisadas o que perecían devorados por tiburones. La sensación de vulnerabilidad era total. Una simple tormenta podía arruinar meses de preparación y acabar con todas las esperanzas. Además, existía el temor a los motines. La convivencia forzada de decenas de hombres en condiciones extremas generaba tensiones insoportables. Los marineros desconfiaban de los soldados despreciaban a los marineros, y ambos veían en los capitanes figuras autoritarias que imponían castigos severos. El más leve desacuerdo podía convertirse en pelea, y no era raro que las discusiones terminaran con cuchillos desenvainados o golpes brutales. Los capitanes imponían disciplina con mano dura, azotes, encierros en 1910, calabozos improvisados o incluso ejecuciones sumarias servían de ejemplo para contener la rebeldía. Sin embargo, a pesar de la represión, los rumores de conspiraciones circulaban en voz baja en más de un viaje. La higiene era prácticamente inexistente. Los hombres hacían sus necesidades en cubos que luego se vaciaban al mar o directamente por la borda, lo que generaba olores insoportables. Las ratas proliferaban entre los barriles, roían las sogas y contaminaban las reservas de comida. Las pulgas y los piojos infestaban la ropa, y nadie tenía la posibilidad de bañarse durante semanas o meses. La piel se llenaba de llagas y la suciedad se volvía parte del cuerpo. En este ambiente, el simple acto de sobrevivir era una hazaña. El tiempo se volvía un enemigo silencioso. Las travesías podían durar semanas interminables y el tedio se apoderaba de los hombres. Algunos rezaban en voz alta, otros cantaban para pasar las horas, y no faltaban quienes se entretenían contando historias de batallas o de mujeres lejanas. El juego con dados o naipes era común, aunque generaba discusiones y a veces deudas que terminaban en violencia. La disciplina religiosa imponía rezos colectivos, misas improvisadas y procesiones a bordo para pedir protección divina. En momentos de calma chicha, cuando el viento desaparecía y el barco quedaba inmóvil durante días, la desesperación crecía, se consumían las reservas sin avanzar, y la angustia de morir de hambre en 1700, medio del océano, se apoderaba de todos. Para los animales que viajaban, como caballos o cerdos vivos destinados a servir de alimento fresco, el viaje era igualmente cruel. Los caballos, esenciales para la conquista en tierra firme, viajaban hacinados en la bodega sufriendo golpes, hambre y sed. Muchos no sobrevivían al trayecto, y su muerte representaba un golpe durísimo para las expediciones que dependían de ellos para las batallas. La vida espiritual adquiría un peso decisivo. En medio de la penuria, los hombres buscaban refugio en la fe. Los sacerdotes a bordo dirigían rezos, organizaban procesiones y recordaban a los pasajeros que su sacrificio tenía un sentido mayor: expandir la cristiandad y glorificar a Dios. Esta idea servía de consuelo frente al sufrimiento y ayudaba a mantener la moral. Sin embargo, no todos soportaban la presión psicológica. Algunos enloquecían, otros se sumían en la depresión, y no faltaban casos de suicidio, hombres que preferían lanzarse al mar antes que continuar la agonía. El viaje por mar, en definitiva,
no era una travesía de descubrimiento glorioso, sino una experiencia de sufrimiento continuo. Desde el momento en que los barcos zarpaban de puertos como Sevilla o Sanlúcar de Barrameda, los conquistadores entraban en un mundo donde la muerte acechaba en cada rincón. Y sin embargo, esa dureza misma forjaba un carácter resistente. Quien lograba sobrevivir a la travesía llegaba a América transformado, debilitado en cuerpo, pero endurecido en espíritu. Era apenas el comienzo, pues lo peor estaba aún por venir en las tierras que los esperaban. Pero el viaje ya había dejado claro que la conquista no estaba hecha para los débiles y que cada paso hacia el sueño de gloria debía pagarse con sudor, hambre, miedo y resistencia. Cuando, tras semanas o meses de tormentos en el mar, los conquistadores por fin avistaban tierra, el sentimiento que los invadía era una mezcla de alivio, esperanza y un asombro que rozaba lo indescriptible. El primer contacto con el Nuevo Mundo no fue solamente un encuentro físico con nuevas costas, sino un choque total de mundos, paisajes desconocidos, colores nunca antes vistos, aromas extraños, sonidos inusuales y, sobre todo, seres humanos con costumbres radicalmente distintas. La llegada a América era el inicio de una experiencia que desafiaba cada certeza con la que habían partido de España. Lo primero que llamaba la atención era la geografía. Desde las cubiertas de los barcos, los conquistadores contemplaban costas exuberantes, selvas densas que parecían impenetrables, montañas que se elevaban hasta tocar el cielo y ríos caudalosos que superaban cualquier referencia europea. El verde intenso de la vegetación, la humedad del aire y la presencia constante de insectos y aves de plumajes brillantes hacían que el entorno pareciera un paraíso salvaje. Para hombres acostumbrados a los paisajes secos y austeros de Castilla o Extremadura, América ofrecía una abundancia casi insoportable, un exceso de naturaleza que despertaba tanto admiración como temor. La fauna era igualmente sorprendente. Animales desconocidos aparecían ante sus ojos, guacamayos de colores intensos, iguanas que parecían criaturas prehistóricas, manatíes confundidos con monstruos marinos y jaguares cuya presencia aterrorizaba a los europeos. Los caballos, introducidos por los españoles, eran inexistentes en el continente, pero ellos mismos quedaban maravillados con las llamas en los Andes, o con el extraño aspecto de animales como el armadillo o el perezoso. Las crónicas se llenaron de descripciones confusas y exageradas, pues los conquistadores no tenían palabras para nombrar aquello que veían, y recurrían a comparaciones con criaturas míticas o bestiarios medievales. La flora también deslumbraba. El maíz, el cacao, la papa, el tomate y otras plantas que se convertirían en esenciales para el mundo eran completamente desconocidos en Europa. El sabor del chocolate, el picor del ají, la dulzura de las frutas tropicales, todo era nuevo y fascinante. Los conquistadores probaban con cautela, a veces con miedo de ser envenenados, pero también con una curiosidad insaciable. Lo mismo ocurría con las plantas medicinales que los pueblos originarios utilizaban con gran sabiduría, desconcertando a los europeos, que veían en esas prácticas tanto magia peligrosa como conocimiento valioso. El verdadero choque, sin embargo, no estaba en la naturaleza, sino en el encuentro con los pueblos que habitaban estas tierras. Desde el primer momento, los conquistadores se enfrentaron a una humanidad distinta, con lenguas incomprensibles, dioses diferentes y formas de organización social ajenas a todo lo que conocían. El idioma fue la primera barrera. Ningún traductor podía servir en esos primeros encuentros, y la comunicación se reducía a gestos, señales y expresiones faciales. Esto generaba confusiones constantes, malentendidos que a veces terminaban en violencia.
Lo que para un indígena podía ser un gesto de hospitalidad, para un europeo podía interpretarse como amenaza, y lo que para los conquistadores era una muestra de poder, para los pueblos originarios podía parecer un insulto. La desconfianza se mezclaba con la fascinación. Los europeos observaban con asombro las ropas de algodón, los adornos de oro, las plumas multicolores y las pinturas corporales de 1900. Los indígenas, al mismo tiempo, veían en ellos a paganos necesitados de conversión, e incluso, en algunos casos, a criaturas cercanas a lo animal. Por su parte, los pueblos originarios miraban con suspicacia a aquellos hombres de piel clara, barbas espesas y armas de metal, acompañados de animales desconocidos como los caballos y los perros de guerra. El desconcierto era mutuo y la curiosidad no tardaba en transformarse en miedo. Los primeros contactos podían ser pacíficos, marcados por el intercambio de presentes. Los indígenas ofrecían comida, agua y objetos de valor simbólico, mientras los europeos respondían con espejos, cuentas de vidrio y baratijas que resultaban exóticas para los locales. Sin embargo, tras esa superficie amable se escondía la tensión. Los conquistadores, obsesionados con encontrar oro y riquezas, interpretaban cada objeto brillante como una pista hacia tesoros ocultos. Los indígenas, por su parte, comenzaban a sospechar que aquellos visitantes no venían de paso, sino que tenían intenciones más profundas y amenazantes. La diferencia en la cosmovisión era abismal. Para los pueblos originarios, el mundo estaba regido por fuerzas espirituales vinculadas a la naturaleza, mientras que los conquistadores traían una religión monoteísta y exclusivista que no admitía a otros dioses. Esta oposición pronto generó choques, pues los españoles consideraban idolatría todo lo que veían, y en su afán evangelizador despreciaban prácticas milenarias sin comprender su sentido. Lo que para un indígena era un ritual sagrado, para un conquistador era brujería o barbarie. Los choques violentos no tardaron en aparecer. En ocasiones, los conquistadores abusaban de la hospitalidad de los pueblos, exigiendo más de lo que se les daba, tomando mujeres o recursos por la fuerza. Los indígenas, cansados de esas imposiciones, respondían con ataques sorpresivos, emboscadas en la selva o en las aldeas. Los españoles, armados con acero y pólvora, reaccionaban con brutalidad desproporcionada, causando masacres que sembraban el terror. Así comenzó un ciclo de violencia que marcaría toda la conquista. Encuentros iniciales teñidos de curiosidad y cortesía, seguidos por desconfianza, abusos y finalmente sangre. El miedo al canibalismo fue otro elemento que alimentó la tensión. Algunos pueblos practicaban rituales que incluían el consumo de carne humana en contextos muy específicos, lo cual resultaba incomprensible y aterrador para los europeos. Los relatos se amplificaron y pronto los conquistadores vieron caníbales en todas partes, justificando así sus ataques y su dureza. Aunque muchos de estos temores estaban basados en exageraciones o malinterpretaciones, se convirtieron en parte del imaginario europeo sobre América. En medio de todo esto, surgieron figuras clave, intérpretes improvisados que con el tiempo permitieron un diálogo más complejo. Algunos indígenas aprendieron rápidamente palabras en español y algunos europeos se integraron a comunidades locales, descubriendo poco a poco la riqueza cultural de los pueblos americanos. Sin embargo, en esta primera etapa predominaba la incomunicación y con ella la sospecha permanente. El primer contacto con el Nuevo Mundo fue, por tanto, un choque brutal entre dos formas de ver la vida. Para los conquistadores, América era una promesa de riqueza y gloria, pero también un territorio salvaje que debía ser dominado.
Para los pueblos originarios, los europeos eran visitantes misteriosos, cuya llegada podía significar tanto oportunidades como desastres. En ese delicado equilibrio entre fascinación y miedo, la historia comenzaba a inclinarse hacia la tragedia, pues la ambición de los recién llegados no tardaría en imponer su peso. Lo que quedaba claro desde el inicio era que ambos mundos jamás volverían a ser los mismos. Los conquistadores regresaban a sus barcos con relatos llenos de maravilla, describiendo tierras fértiles, animales extraños y pueblos peculiares, mientras los indígenas contaban a los suyos sobre hombres venidos del mar con armas poderosas y ambiciones insaciables. El asombro inicial se transformaba poco a poco en desconfianza, y esa desconfianza pronto encendería la chispa de conflictos que marcarían para siempre la historia del continente. Una vez puestos pie en tierra firme, los conquistadores debían transformarse en una máquina militar improvisada, capaz de imponerse en territorios desconocidos contra pueblos que no solo los superaban en número, sino que conocían perfectamente su entorno. La vida militar en tierras americanas no era uniforme, pues cada expedición variaba según los recursos, el liderazgo y las alianzas que se lograban. Sin embargo, existían elementos comunes que definían cómo estos hombres de España organizaban su guerra en el Nuevo Mundo. La organización de los conquistadores se basaba en la disciplina militar aprendida en la península durante la Reconquista. Aunque no se trataba de ejércitos regulares del Estado, sino de huestes privadas financiadas en parte por capitanes ambiciosos, seguían modelos de jerarquía y obediencia muy claros. Al frente estaba el capitán general, autorizado por la corona o autoproclamado en medio de la aventura, quien concentraba el poder militar y político. Bajo su mando se distribuían alféreces, capitanes de compañías más pequeñas y soldados rasos. La unidad de combate era flexible, adaptándose al número de hombres y a las circunstancias del terreno, pero siempre con una estructura piramidal que garantizaba control. El armamento era uno de los factores decisivos que explicaban su superioridad. Los conquistadores portaban espadas de acero toledano, famosas por su resistencia y filo incomparable, frente a armas indígenas hechas de madera, piedra u obsidiana. El acero europeo era devastador. Los soldados llevaban además dagas, lanzas, ballestas y en menor medida arcabuces, los primeros mosquetes que, aunque lentos y poco precisos, causaban un impacto psicológico enorme con su ruido, humo y fuego. El simple estallido de un disparo podía aterrorizar a guerreros que jamás habían visto la pólvora en acción. Los caballos fueron otro elemento clave. En un continente donde no existían animales de monta de ese tamaño, la aparición de un jinete armado era vista como un ser casi sobrenatural. Los cronistas indígenas describieron cómo, al inicio, muchos creían que hombre y caballo eran una sola criatura, un monstruo invencible. La caballería, aunque limitada en número, pues transportar caballos a través del océano era costoso y arriesgado, se convirtió en el arma más temida de los conquistadores. Con lanzas largas y espadas, los jinetes podían dispersar a centenares de enemigos con una sola carga, generando el caos y abriendo paso a la infantería. El acero y la pólvora no habrían bastado sin tácticas inteligentes. Los conquistadores aprendieron pronto que no podían enfrentar de frente a ejércitos de decenas de miles de hombres. Necesitaban astucia, velocidad y, sobre todo, alianzas. La estrategia principal consistía en aprovechar divisiones internas entre los pueblos originarios. Allí donde había rivalidades, los españoles se presentaban como aliados de una facción contra otra. De esta manera, los números se equilibraban, pues los conquistadores rara vez
Peleaban solos, lo hacían acompañados de miles de guerreros indígenas que veían en ellos una oportunidad de derrotar a sus enemigos tradicionales. La formación militar se adaptaba al terreno. En campo abierto, los conquistadores intentaban organizar cuadros defensivos con picas y ballestas, mientras los jinetes lanzaban cargas rápidas. En selvas o montañas, el avance era más disperso, con grupos pequeños que actuaban como exploradores y emboscadores. La disciplina era crucial. Un puñado de hombres bien entrenados podía resistir contra una multitud, siempre que mantuvieran la cohesión y no cayeran en el pánico. El miedo, sin embargo, estaba siempre presente. Los conquistadores sabían que eran pocos y que cualquier error podía significar la aniquilación. Marchaban constantemente en alerta, temiendo emboscadas, trampas o ataques nocturnos. Dormían con las armas al alcance, montaban guardias y desconfiaban incluso de sus aliados. Cada sonido en la selva podía ser un enemigo oculto. Esa tensión psicológica los mantenía despiertos, pero también los volvía agresivos, siempre listos para atacar primero antes de ser atacados. La valentía individual se valoraba como uno de los pilares del honor. Muchos buscaban la gloria en el combate, lanzándose en actos de audacia que servían de ejemplo a los demás. El ideal caballeresco aún impregnaba sus mentes. Morir luchando era mejor que retirarse. Sin embargo, esta valentía a menudo era una fachada que ocultaba el miedo profundo a la derrota y a la humillación. El deseo de oro y de reconocimiento impulsaba a los hombres a realizar hazañas que, en otro contexto, habrían parecido suicidas. Los perros de guerra añadían otro elemento de terror. Entrenados para atacar, los mastines y alanos mordían y desgarraban a los enemigos, convirtiéndose en un arma psicológica tanto como física. Para los pueblos originarios, que nunca habían visto animales domesticados usados de esa manera, aquellos perros eran monstruos sanguinarios enviados por los dioses oscuros. La religión también jugaba un papel dentro de la vida militar. Antes de las batallas, los conquistadores rezaban, pedían protección a la Virgen y se encomendaban a santos patronos. Las cruces se levantaban como estandartes y la convicción de que luchaban en nombre de Dios reforzaba su determinación. La idea de que cada victoria era una señal divina y cada derrota un castigo alimentaba su moral. Al mismo tiempo, esta visión les permitía justificar cualquier brutalidad, pues se consideraban instrumentos de la fe. Los combates eran brutales y cortos. Una carga de caballería, un disparo de arcabuz o un grupo de soldados armados con espadas bastaba para sembrar el pánico en filas mal protegidas. Pero la victoria no siempre era fácil. Cuando los pueblos indígenas aprendían a adaptarse, la resistencia era feroz. Algunos tendían trampas, aprovechaban su superioridad numérica o explotaban el terreno. Hubo momentos en que los conquistadores estuvieron al borde de la aniquilación y solo la disciplina, la suerte o las alianzas lograron salvarlos. La vida militar en América era, en definitiva, un equilibrio constante entre el miedo y la audacia. Los conquistadores sabían que vivían al filo de la navaja, que cualquier derrota podía borrar sus sueños de riqueza. Por eso, se aferraban a su armamento, a sus caballos, a la pólvora y al acero como si fueran extensiones de su propio cuerpo. Cada día en campaña era una prueba de resistencia, y cada victoria un recordatorio de que la gloria y la muerte caminaban siempre de la mano. En aquel escenario, la superioridad tecnológica y las alianzas estratégicas marcaron la diferencia. No eran dioses, aunque algunos pueblos los percibieran así al principio, sino hombres que aprovecharon al máximo sus herramientas y su disciplina para imponerse en un continente vasto y desconocido. Y mientras lo hacían, iban escribiendo una historia
teñida de sangre y ambición, donde la vida militar se convertía en el eje de su existencia y donde la tensión constante entre miedo y valentía definía cada uno de sus pasos. La vida cotidiana de los conquistadores en campaña estaba lejos de la imagen gloriosa que muchas veces se transmitió en los relatos oficiales. Detrás de cada victoria había semanas de hambre, noches de insomnio, días de agotamiento físico y enfermedades que debilitaban hasta al más fuerte. Aquellos hombres que habían partido de España buscando riqueza y honra, se encontraron en América con un día a día áspero, incierto y lleno de privaciones, donde sobrevivir se convirtió en la tarea más importante, incluso más que conquistar. El descanso era un lujo. En marcha, los conquistadores rara vez disponían de un lugar fijo para dormir. La selva, la llanura o la montaña se convertían en su dormitorio improvisado. Extendían mantas, cueros o simplemente se tendían sobre la tierra húmeda, rodeados de insectos y expuestos a lluvias repentinas. En ocasiones levantaban chozas con ramas y hojas de palma, que apenas servían para protegerlos del viento y del agua. La humedad constante deterioraba sus ropas y calzado, provocando llagas y heridas que se infectaban con facilidad. El sueño ligero, interrumpido por el miedo a emboscadas, hacía que descansaran poco y mal, siempre con la espada cerca de la mano. La alimentación tampoco ofrecía alivio, a diferencia de los viajes por mar, donde subsistían con galletas duras, carne salada y vino avinagrado. En tierra dependían de lo que podían conseguir en cada lugar. Cazaban aves, venados, roedores o reptiles, recogían frutos silvestres y aprendían, muchas veces de sus aliados indígenas, qué plantas eran comestibles y cuáles venenosas. El maíz se convirtió en la base de la dieta, ya fuera en forma de tortillas, atoles o mazorcas asadas. También consumían frijoles, raíces, pescado cuando había ríos cercanos y, en ocasiones, perros domésticos, lo cual escandalizaba a algunos europeos, pero se volvía una necesidad en la escasez. La carne de caballo, aunque era considerada un recurso sagrado, se utilizaba en situaciones extremas, y aquellos que la comían sabían que habían llegado al límite de la desesperación. Las enfermedades eran compañeras inevitables. La disentería, causada por el agua contaminada y la mala higiene, debilitaba a los soldados hasta dejarlos postrados. La fiebre, consecuencia de picaduras, de mosquitos o de infecciones desconocidas, se llevaba a muchos sin que hubiera remedio. Los piojos infestaban la ropa y el cuerpo, causando llagas y aumentando el sufrimiento. El calor sofocante, la falta de descanso y la humedad debilitaban el ánimo. Los médicos improvisados usaban ungüentos, sangrías o rezos, pero poco podían hacer frente a enfermedades nuevas y agresivas. La muerte en campaña no siempre venía de las flechas o las lanzas, sino de la fiebre, la diarrea o una simple herida que se gangrenaba. La convivencia en los campamentos era una mezcla de tensión y solidaridad. Los conquistadores compartían el sufrimiento, lo que generaba una especie de hermandad forzada. Las bromas, los relatos de hazañas pasadas y los sueños de fortuna servían para levantar el ánimo. Pero también había conflictos, sobre todo cuando la comida escaseaba o las recompensas prometidas parecían lejanas. Las rivalidades entre capitanes, las disputas por el botín y la desconfianza hacia los aliados indígenas generaban roces constantes. Sin embargo, sabían que sin cohesión no sobrevivirían, y esa necesidad los obligaba a mantenerse unidos, aunque fuera a regañadientes. Los aliados indígenas eran parte esencial de la vida cotidiana. Eran guías, cargadores, intérpretes y muchas veces los verdaderos proveedores de alimentos. Mostraban a los españoles cómo construir refugios más eficientes, qué rutas evitar y qué hierbas podían curar heridas o aliviar dolores. La relación, sin embargo, no siempre era de igualdad.
Los conquistadores tendían a tratarlos como subordinados, imponiendo trabajos forzados o castigándolos con dureza. Pero también había intercambios culturales inevitables. Muchos soldados adoptaban costumbres locales, aprendían palabras en lenguas indígenas y establecían vínculos personales con mujeres de las comunidades aliadas. Esa convivencia, aunque marcada por la jerarquía y el abuso, también fue un proceso de adaptación que permitió a los conquistadores sobrevivir en un medio hostil. En medio del sufrimiento, la religión se convirtió en un refugio espiritual. Cada jornada comenzaba o terminaba con oraciones colectivas. Cuando un compañero moría, improvisaban entierros apresurados, levantando una cruz de madera y encomendando su alma a Dios. Los sacerdotes, cuando lo sabía, se convertían en figuras centrales, no solo para celebrar misa, sino para mantener la moral. El simple hecho de escuchar palabras sagradas daba a los soldados una sensación de propósito, como si el hambre y la enfermedad fueran pruebas enviadas por la providencia. En ausencia de clérigos, los capitanes o los propios soldados recitaban rezos, convencidos de que la fe era tan necesaria como la espada. La religión no solo era consuelo, era también justificación. Muchos veían en sus penurias una señal de que estaban participando en una misión trascendental. La pobreza, el dolor y la muerte eran soportables porque se enmarcaban en la idea de expandir la fe cristiana. Los sacrificios personales se transformaban en méritos espirituales y la violencia ejercida contra los pueblos originarios se legitimaba como parte de la voluntad divina. Así, entre un sorbo de agua turbia y una oración nocturna, los conquistadores encontraban sentido a su sufrimiento. El recurso a la fe también funcionaba como un freno contra la desesperación. Cuando la comida escaseaba y el cansancio era insoportable, los rezos colectivos creaban un sentimiento de comunidad. Los hombres creían que, si perseveraban, serían recompensados no solo con oro y tierras, sino también con la salvación eterna. Esta convicción era una poderosa herramienta psicológica que los mantenía de pie incluso cuando el cuerpo ya no respondía. El día a día de los conquistadores en campaña, por tanto, oscilaba entre la crudeza de la supervivencia material y la búsqueda constante de alivio espiritual. Dormían mal, comían poco y mal, enfermaban con frecuencia y vivían rodeados de tensiones, pero lograban sobreponerse porque compartían un objetivo común: resistir hasta alcanzar la promesa de riqueza y gloria que los había llevado hasta allí. El campamento no era un lugar de descanso, sino un espacio de lucha continua, donde cada hombre aprendía a improvisar, adaptarse y aferrarse a la fe como último refugio frente al dolor. En esas jornadas interminables, la gloria quedaba relegada a un futuro incierto, mientras que el presente estaba marcado por ampollas en los pies, estómagos vacíos, cuerpos febriles y oraciones susurradas bajo las estrellas. Esa era la vida cotidiana de los conquistadores en campaña, un equilibrio precario entre el barro y el cielo, entre la dureza de la tierra y la esperanza que solo la fe podía mantener viva. El lado humano y psicológico de los conquistadores revela una dimensión menos gloriosa y mucho más compleja de aquellas expediciones. Si la vida militar y la supervivencia cotidiana ya eran duras, lo que bullía dentro de las mentes y corazones de esos hombres era un campo de batalla en sí mismo. La conquista no fue solo un enfrentamiento entre europeos e indígenas, sino también una lucha constante entre ambición y miedo, lealtad y traición, esperanza y desesperanza. La ambición por el oro era el motor más poderoso. Desde los primeros relatos de Colón, el Nuevo Mundo se convirtió en sinónimo de riqueza inagotable. Los rumores de ciudades hechas de oro, tesoros escondidos y reinos fabulosos circulaban de boca en boca, alimentando los sueños de fortuna.
Muchos conquistadores eran hidalgos pobres que en España no tenían perspectivas de ascenso social. Otros eran segundones de familias nobles, condenados a vivir a la sombra de sus hermanos mayores. En América, en cambio, la posibilidad de volverse rico en un solo golpe de suerte parecía real. El oro brillaba en sus mentes tanto como en sus manos cuando conseguían arrebatárselo a los pueblos originarios. Esa ambición, sin embargo, también sembraba la discordia. Los botines se repartían según reglas establecidas, pero siempre había quienes se sentían injustamente tratados. Las discusiones sobre quién merecía más por haber arriesgado su vida en la vanguardia o quién había hecho menos, y aún así recibía parte del tesoro, provocaban resentimientos profundos. Algunos hombres escondían piezas de oro para quedarse con más de lo que les correspondía, lo que generaba sospechas y acusaciones. La codicia corroía la confianza mutua y las tensiones podían estallar en peleas abiertas. La rivalidad entre los capitanes era otro factor de división. Cada uno buscaba hacerse con el mando, pues quien dirigía una expedición tenía derecho a la mayor parte del botín y al prestigio que ello conllevaba. Cortés, Pizarro y otros grandes nombres no habrían alcanzado su fama sin imponerse primero sobre rivales españoles que también pretendían liderar. Intrigas, cartas a la corona denunciando abusos y hasta enfrentamientos armados entre facciones rivales formaban parte de la vida de los conquistadores. La conquista de América no fue un bloque homogéneo, sino un mosaico de intereses enfrentados, en el que la ambición personal muchas veces superaba el ideal colectivo. Las traiciones eran frecuentes, soldados que desertaban para unirse a facciones contrarias, capitanes que conspiraban contra sus propios compañeros, alianzas rotas por un botín mal repartido. Todo esto era parte de la experiencia psicológica de la conquista. La lealtad se medía por conveniencia, no por principios, y un aliado hoy podía ser enemigo mañana. Incluso las alianzas con pueblos indígenas estaban atravesadas por esta lógica. Los conquistadores prometían amistad y protección, pero no dudaban en traicionar si veían una oportunidad de enriquecerse o de consolidar su poder. El miedo permanente era la otra cara de la ambición. Los conquistadores vivían bajo la constante amenaza de emboscadas. Cada selva podía esconder guerreros listos para atacar. Cada aldea podía ser una trampa. Dormían ligeros, siempre en guardia, sabiendo que bastaba una flecha envenenada para acabar con su vida. Los relatos de compañeros muertos en ataques nocturnos alimentaban la paranoia. Incluso cuando lograban victorias aplastantes, el temor nunca desaparecía. La desproporción numérica frente a los pueblos originarios era abrumadora, y sabían que un error podía significar la aniquilación de toda la expedición. Ese miedo se mezclaba con la incertidumbre del futuro. No sabían si realmente hallarían las riquezas prometidas, si regresarían a España vivos o si sus nombres serían recordados. La angustia era una sombra constante y muchos caían en la desesperación cuando las promesas de oro no se cumplían. Hubo expediciones que vagaron durante meses sin hallar nada de valor, y la frustración llevaba a algunos a amotinarse contra sus líderes o incluso a asesinar a quienes consideraban culpables de su desgracia. La psicología de los conquistadores era un equilibrio precario entre esperanza y odio. La esperanza de recompensa actuaba como pegamento que mantenía unida a una masa de hombres que, en muchas ocasiones, se odiaban mutuamente. El sueño de regresar ricos a España, de comprar tierras, títulos o simplemente de escapar de la pobreza era más fuerte que los resentimientos personales. Cada uno sabía que por mucho que despreciara a su compañero, lo necesitaba vivo para sobrevivir en un entorno hostil. La ambición funcionaba como un motor colectivo.
los mantenía caminando bajo el sol abrasador, soportando el hambre y enfrentando peligros que de otro modo habrían parecido insoportables. En este contexto, la violencia no solo se dirigía hacia los pueblos originarios, sino también hacia adentro. Las disputas podían terminar en duelos, apuñalamientos o ejecuciones sumarias ordenadas por los capitanes. La disciplina era impuesta con dureza. El que desobedecía podía ser colgado o descuartizado como ejemplo. Esta brutalidad interna era aceptada como necesaria para mantener el orden, pero también dejaba cicatrices en la moral de los hombres. Saber que el peligro no solo venía del enemigo externo, sino también del propio grupo, creaba un clima de tensión insoportable. La religión, una vez más, servía de consuelo y justificación. Muchos veían en sus triunfos una señal de que Dios los favorecía y en sus desgracias un castigo por los pecados cometidos. Los sacerdotes predicaban sobre la necesidad de mantenerse unidos y obedecer, recordando que las riquezas terrenales eran pasajeras frente a la eternidad. Sin embargo, incluso la fe se contaminaba con la ambición. Había quienes juraban sobre reliquias para sellar pactos que luego rompían sin remordimiento, convencidos de que el fin justificaba los medios. El lado humano de la conquista muestra así a hombres desgarrados por contradicciones. Eran ambiciosos hasta la avaricia, valientes hasta la temeridad, crueles hasta la brutalidad, pero también vulnerables al miedo, la duda y el descontento. No eran héroes ni demonios absolutos, sino seres humanos atrapados en una vorágine de circunstancias extremas. Su psicología estaba marcada por la codicia, la desconfianza y la esperanza febril de un futuro mejor que casi nunca llegaba como lo imaginaban. En cada expedición, el oro actuaba como faro y como veneno. Los mantenía en movimiento, pero también los envenenaba por dentro, enfrentándolos entre sí. Las traiciones, las rivalidades y las tensiones internas eran el precio de esa ambición desmedida. Sin embargo, el mismo sueño que los dividía era el que los obligaba a permanecer juntos. Esa paradoja definía la vida psicológica de los conquistadores: odiarse y necesitarse al mismo tiempo, temer por la vida y arriesgarla sin cesar, sufrir por el presente y confiar en un futuro dorado que quizá nunca llegara. Las relaciones entre los conquistadores y los pueblos originarios fueron uno de los aspectos más complejos, contradictorios y decisivos de toda la empresa de conquista. Sin esas interacciones, las expediciones españolas habrían fracasado casi de inmediato, pero al mismo tiempo, esas relaciones estuvieron marcadas por la desconfianza, la violencia y el desequilibrio de poder. Fueron encuentros que mezclaron alianzas estratégicas con traiciones, pactos con imposiciones, curiosidad con miedo, amor con abuso. De esa maraña de contactos surgió una nueva realidad, el mestizaje, tanto biológico como cultural, que transformó para siempre la historia de América. Desde los primeros contactos, los conquistadores comprendieron que solos no podían imponerse a pueblos tan numerosos. Por ello, la diplomacia, a su manera, se convirtió en una herramienta tan importante como la espada. Allí donde hallaban enemigos de los imperios más poderosos, los españoles ofrecían alianzas. Cortés, por ejemplo, supo aprovechar el resentimiento de pueblos sometidos por los mexicas, que vieron en los recién llegados una oportunidad de liberarse de sus opresores. Lo mismo ocurrió en los Andes, donde la división interna entre huascaristas y atahualpistas permitió a Pizarro tejer pactos que multiplicaban la fuerza de su pequeño grupo. Esas alianzas, sin embargo, rara vez eran justas o equilibradas. Los conquistadores se presentaban como amigos, pero imponían condiciones, exigían tributos y tomaban decisiones unilaterales.
Muchos pueblos originarios aceptaban porque no veían otra salida, atrapados entre la hostilidad de sus enemigos tradicionales y el poder intimidante de los recién llegados. En otros casos, los acuerdos eran producto de malentendidos. La diferencia de lenguas y de concepciones del mundo llevaba a que lo que para los indígenas era un pacto de hospitalidad, para los españoles significaba sumisión. La comunicación fue siempre un desafío. Intérpretes improvisados desempeñaron un papel clave, como Malintzin, llamada Malinche por los españoles, quien no solo tradujo palabras, sino también contextos y significados culturales. Gracias a intermediarios como ella, se pudieron establecer conversaciones que de otro modo habrían sido imposibles. Pero aún con traductores, las diferencias eran enormes. Conceptos como vasallaje, tributo o cristiandad no tenían equivalentes exactos en las lenguas indígenas, lo que generaba confusiones que a menudo terminaban en violencia. La violencia, de hecho, estaba siempre al acecho. Allí donde las alianzas no se lograban o se rompían, el choque era brutal. Los conquistadores usaban la fuerza como demostración de poder, castigando con dureza cualquier signo de rebelión. Masacres, destrucción de aldeas y castigos ejemplares eran parte de la estrategia para imponer respeto y temor. Para los pueblos originarios, estos actos eran una traición a los pactos de amistad, lo que generaba un círculo de desconfianza que marcó profundamente las relaciones. Pero no todo fue guerra y sometimiento. También hubo convivencia, intercambios y vínculos personales que superaron la mera estrategia. Algunos conquistadores se integraron a comunidades indígenas, especialmente aquellos que se separaron de las grandes expediciones o que quedaron aislados. Hubo quienes adoptaron costumbres locales, aprendieron lenguas y se mezclaron en matrimonios o uniones con mujeres del lugar. De estas relaciones nacieron los primeros mestizos, hijos de dos mundos, que simbolizaban tanto la violencia de la conquista como la posibilidad de un futuro compartido. Las historias de amor y de abuso coexistieron en ese contexto. Algunos cronistas relatan casos de conquistadores que se enamoraron sinceramente de mujeres indígenas, estableciendo vínculos duraderos. Pero muchos otros episodios estuvieron marcados por la imposición y la explotación. Las mujeres indígenas eran vistas con frecuencia como botín de guerra, repartidas entre los soldados después de una victoria. Esa práctica dejaba cicatrices profundas en las comunidades, pero al mismo tiempo, con el paso de las generaciones, dio lugar a una nueva identidad mestiza que se expandió por todo el continente. El mestizaje cultural fue tan importante como el biológico. Los conquistadores adoptaron alimentos, técnicas de cultivo y conocimientos locales que les permitieron sobrevivir. El maíz, el cacao, la papa, el tomate y tantas otras plantas americanas se incorporaron a la dieta europea gracias a esa interacción. Del mismo modo, algunos pueblos originarios adoptaron herramientas de metal, caballos y armas de fuego. Aunque el intercambio no fue igualitario, generó una fusión que transformó tanto a América como a Europa. La religión jugó un papel fundamental en estas relaciones. Los conquistadores buscaban convertir a los pueblos originarios al cristianismo, a menudo mediante la imposición. Las alianzas solían estar acompañadas de bautismos colectivos, donde cientos de indígenas recibían nombres cristianos en ceremonias rápidas. Para los españoles, esto significaba la integración de nuevos súbditos bajo la fe verdadera. Para muchos indígenas era un acto incomprensible o simplemente aceptado como una formalidad para evitar castigos. Sin embargo, también hubo casos de sincretismo, donde elementos de la cosmovisión indígena se mezclaron con la religión cristiana, dando origen a prácticas nuevas que sobrevivieron a los siglos. En este entramado de violencia, alianzas y convivencia,
surgieron figuras ambiguas. Algunos conquistadores se volvieron defensores de los pueblos originarios, denunciando abusos y buscando una relación más justa. Otros, en cambio, se convirtieron en símbolos de crueldad y explotación. Lo cierto es que la relación nunca fue simple. Estuvo marcada por contradicciones, donde la amistad podía transformarse en enemistad de un día para otro y donde el afecto podía coexistir con la violencia. El impacto de estas relaciones fue duradero. El mestizaje no fue un accidente, sino el resultado directo de la interacción constante entre conquistadores e indígenas. De esas uniones, voluntarias o forzadas, surgieron nuevas comunidades que mezclaban lenguas, costumbres y sangres. El idioma español se expandió, pero incorporó palabras indígenas. La comida europea se mezcló con productos americanos, y en el corazón de esa fusión estaba el recuerdo de encuentros que fueron tan conflictivos como creativos. Al final, las relaciones entre conquistadores y pueblos originarios fueron un reflejo de la conquista misma, una combinación de violencia y cooperación, de imposición y adaptación, de destrucción y creación. Allí donde hubo masacres, también hubo nacimientos, y allí donde hubo traición, también hubo pactos duraderos. El resultado fue una América transformada para siempre, donde ninguna cultura salió intacta, sino que todas cambiaron al entrar en contacto con las demás. La conquista de América, tantas veces relatada como una epopeya de valentía y gloria, tuvo también un rostro oscuro, profundamente humano y trágico. Más allá de los relatos triunfales escritos por los cronistas oficiales, la realidad estuvo marcada por el hambre, la enfermedad, la brutalidad contra los pueblos originarios, la esclavitud y las matanzas, pero también por el sufrimiento de los propios conquistadores que en muchos casos encontraron en el Nuevo Mundo no la fortuna prometida, sino la miseria, la enfermedad y el olvido de la misma corona que los había impulsado a lanzarse a la aventura. El hambre fue uno de los enemigos más constantes y despiadados. En los viajes por mar ya había sido un tormento, pero en tierra no desapareció. Al contrario, durante las campañas largas, cuando se agotaban las provisiones o las alianzas con los pueblos locales se rompían, los conquistadores se vieron reducidos a comer raíces, hierbas, perros, caballos y hasta, en los relatos más extremos, carne humana. Los testimonios de expediciones como la de Narváez o Cabeza de Vaca en la Florida hablan de hombres desesperados, famélicos, que apenas podían sostenerse en pie. El hambre no solo debilitaba los cuerpos, desmoralizaba, destruía la disciplina y llevaba a la locura. En esa fragilidad muchos murieron sin haber enfrentado jamás una batalla, derrotados simplemente por la falta de alimento. A ese flagelo se sumaban las epidemias. El contacto entre Europa y América desató un intercambio de enfermedades devastador. La viruela, el sarampión, la gripe y la peste bubónica arrasaron poblaciones enteras de indígenas, para quienes aquellos males eran completamente nuevos. Ciudades que habían florecido durante siglos quedaron desiertas en cuestión de meses, y los conquistadores avanzaban sobre territorios debilitados por la enfermedad, sin siquiera comprender el alcance de lo que sucedía. Pero las epidemias no golpearon solo a los pueblos originarios. También los europeos sufrían en carne propia las fiebres tropicales, la malaria, la disentería y las infecciones. Los campamentos eran focos de muerte lenta y la medicina rudimentaria de la época apenas podía aliviar el sufrimiento. La brutalidad contra los pueblos originarios fue una constante. Los conquistadores, empujados por la ambición y convencidos de su superioridad cultural y religiosa, recurrieron con frecuencia a la violencia extrema como medio de control. Hubo aldeas enteras arrasadas para dar un escarmiento, hombres esclavizados para cargar bultos o trabajar en minas,
mujeres repartidas como botín de guerra y niños apartados de sus familias. La esclavitud se convirtió en un mecanismo fundamental de explotación. Indígenas obligados a trabajar bajo condiciones inhumanas, en plantaciones o en socavones, donde el aire y la oscuridad los destruían lentamente. El brillo del oro y la plata que llenaba las arcas de la monarquía española estaba teñido con el sudor y la sangre de miles de personas sometidas a una vida de penurias. Las matanzas marcaron episodios que todavía resuenan en la memoria histórica. La matanza del Templo Mayor en México, donde los soldados de Alvarado atacaron a nobles mexicas en plena celebración religiosa. La matanza de Cholula, donde miles de habitantes fueron asesinados tras ser acusados de conspirar contra los españoles. O las ejecuciones sumarias de señores andinos que se resistían a pagar tributo. Estos actos no eran accidentes aislados. Eran parte de una estrategia deliberada para infundir terror, doblegar voluntades y asegurar la dominación con la fuerza más brutal. Pero en este cuadro sombrío no solo sufrieron los pueblos originarios, también los propios conquistadores cargaron con su cuota de tragedia. Muchos soñaron con regresar a España cargados de oro, solo para morir pobres y enfermos en tierras lejanas. Hernando de Soto, tras años de recorrer lo que hoy es Estados Unidos, murió de fiebre sin haber encontrado las riquezas que buscaba. Pánfilo de Narváez, que partió con cientos de hombres, vio su expedición desintegrarse hasta quedar reducida a un puñado de sobrevivientes errantes. Incluso los más famosos, como Cortés o Pizarro, terminaron sus vidas entre intrigas, traiciones y desencanto, enfrentados a la ingratitud de la misma corona que se había beneficiado de sus conquistas. La corona española, pragmática y distante, solía recompensar a algunos capitanes con títulos y encomiendas, pero también desconfiaba de ellos. Temía que se volvieran demasiado poderosos, que actuaran como reyes independientes en las nuevas tierras. Así, muchos conquistadores que habían arriesgado todo fueron procesados, despojados de sus riquezas o simplemente olvidados. No faltaron casos en que los que sobrevivieron al hambre, la guerra y las enfermedades terminaron mendigando favores en la corte, recordando hazañas que ya nadie quería escuchar. El lado oscuro de la conquista fue, en última instancia, un panorama de sufrimiento compartido. Los pueblos originarios soportaron la esclavitud, la violencia y la aniquilación de sus formas de vida. Los conquistadores padecieron el hambre, las enfermedades y muchas veces la decepción amarga de no alcanzar jamás la gloria soñada. Unos y otros quedaron atrapados en una vorágine que cambió el destino del continente, pero que también dejó un legado de heridas profundas. La historia oficial quiso resaltar las victorias, los héroes y los triunfos de la fe, pero bajo esa capa de épica se esconden miles de historias de cuerpos agotados, de miradas perdidas en el hambre, de pueblos reducidos al silencio y de hombres que, creyendo perseguir la fortuna, encontraron la desolación. Esa es la otra cara de la conquista. Un recordatorio de que la gloria y la tragedia caminaron siempre juntas y que los cimientos del mundo que surgió de ese encuentro se levantaron sobre un terreno de dolor, sangre y olvido. El regreso a España, para aquellos pocos que sobrevivieron a las campañas de conquista en América, fue una experiencia tan compleja como amarga. Se esperaba que fuera el momento de la recompensa, el cierre glorioso de una vida de riesgos y aventuras, el instante en el que los sacrificios de años en tierras lejanas se convertirían en títulos, riquezas y honor. Pero la realidad resultó ser muy diferente. Para muchos, volver significaba enfrentarse con la cruda distancia entre las promesas de grandeza y el desencanto de una sociedad que los recibía con indiferencia, sospecha o incluso desprecio. Los supervivientes regresaban con cuerpos marcados por cicatrices,
mutilaciones y enfermedades crónicas. La sífilis, la malaria, la disentería y otras dolencias, desconocidas en Europa, los acompañaban como recuerdos imborrables del Nuevo Mundo. Muchos llegaban envejecidos antes de tiempo, con rostros consumidos por el hambre padecido en selvas y desiertos. No era raro que, al pisar de nuevo los puertos de Sevilla o Cádiz, fueran confundidos con mendigos en lugar de héroes. El primer choque era económico. La riqueza soñada rara vez se materializaba. Sí, algunos regresaban con cofres de oro y plata, pero esos eran los menos. La mayoría llevaba apenas un pequeño botín, o incluso nada. Las deudas contraídas para financiar el viaje, el equipo y las armas pesaban como cadenas. Los acreedores esperaban en los puertos, listos para reclamar lo suyo. Más de un conquistador, tras sobrevivir a guerras y naufragios, vio cómo lo poco que traía le era arrebatado antes siquiera de reencontrarse con su familia. A esto se sumaba la maraña de pleitos legales. El sistema de encomiendas, repartimientos y títulos era complejo, y la corona vigilaba con celo cada concesión. Los conquistadores que aspiraban a un reconocimiento formal debían enfrentarse a interminables procesos judiciales en el Consejo de Indias. Escribanos, jueces y funcionarios exigían pruebas, testimonios, cartas y certificados para validar servicios prestados en ultramar. En ese laberinto burocrático, muchos se arruinaron intentando demostrar méritos que en América habían sido evidentes, pero que en la lejana Castilla se desdibujaban entre papeles y firmas. La nobleza castellana tampoco los recibía con brazos abiertos. Los hidalgos viejos, orgullosos de sus linajes, veían a los conquistadores como advenedizos, nuevos ricos cuando traían oro, pobres desgraciados cuando regresaban con las manos vacías. En ambos casos, la sospecha era la misma. Habían buscado fortuna lejos en vez de servir al rey en la península. Esa percepción los colocaba en una posición incómoda. No eran campesinos ni artesanos, pero tampoco caballeros, respetados. Eran hombres que habían apostado por la aventura y la violencia, y a los ojos de la sociedad española, esa apuesta no siempre era digna de aplauso. El regreso al hogar podía ser también una tragedia íntima. Muchos volvían tras décadas de ausencia. Encontraban padres muertos, esposas casadas con otros hombres, hijos que apenas los recordaban o que no los reconocían. Habían partido jóvenes, llenos de sueños, y regresaban como extraños. En algunos casos, las historias de fortuna que habían circulado en los pueblos creaban expectativas irreales. Familias que esperaban cofres repletos de oro se encontraban con un hombre cansado, enfermo y sin dinero. El desencanto era doble, y no faltaban los que preferían volver a embarcarse antes que enfrentarse a esa humillación. Los pocos que lograban amasar riquezas enfrentaban otros problemas. Los tribunales de la Inquisición vigilaban con sospecha la ostentación, temiendo que el oro americano estuviera acompañado de herejías o prácticas paganas aprendidas en tierras extrañas. Los impuestos reales, como el famoso quinto real, absorbían buena parte de las ganancias, y la envidia social convertía a los conquistadores ricos en blanco de resentimiento. Eran criticados como codiciosos, acusados de crueldades en ultramar y en ocasiones despojados mediante pleitos legales de lo que habían ganado a costa de tanto sufrimiento. La dificultad de reintegrarse a la vida cotidiana era enorme. ¿Cómo volver a los ritmos de una villa castellana después de haber marchado durante años por selvas, montañas y desiertos? ¿Cómo hablar de batallas contra miles de guerreros indígenas a campesinos que jamás habían salido de su aldea? La experiencia del Nuevo Mundo era intransferible, y muchos conquistadores se encontraban aislados, incomprendidos, convertidos en sombras que no lograban encajar en la sociedad que habían abandonado.
Algunos se refugiaron en tabernas, contando una y otra vez las mismas historias, escuchados con una mezcla de fascinación y burla. Otros se sumieron en el silencio, incapaces de dar palabras al peso de lo vivido. El contraste entre la gloria prometida y la realidad era cruel. Los cronistas oficiales escribían sobre victorias, ciudades sometidas y riquezas incalculables. Pero los hombres comunes que habían empuñado las espadas rara vez veían reflejada su vida en esos relatos. La historia los olvidaba, y con el olvido llegaba la miseria. No, pocos murieron en la pobreza, mendigando una pensión o esperando en vano una recompensa que nunca llegó. La imagen romántica del conquistador como héroe implacable se desmoronaba ante la realidad de ancianos enfermos, arruinados y desamparados, vagando por las calles de Castilla. Algunos, incapaces de soportar esa reintegración fallida, decidieron regresar a América, aún sabiendo los riesgos. El continente, con todas sus penurias, se había convertido en el único espacio donde se sentían vivos, donde su fuerza y su experiencia aún tenían sentido. España, en cambio, los trataba como piezas fuera de lugar. Así, no pocos emprendieron nuevas expediciones, aferrados a la esperanza de que la próxima aventura sí les daría lo que la anterior les había negado. El regreso, entonces, no era un final feliz, sino el comienzo de otro tipo de lucha, la lucha contra el olvido, contra la indiferencia de una sociedad que no sabía qué hacer con esos hombres marcados por la violencia y la ambición. Eran testigos incómodos de una empresa que había enriquecido a la corona, pero que había destruido vidas en ambos lados del océano. Y en ese desencuentro se revela otra verdad de la conquista, que no hubo redención para la mayoría, que la gloria fue una ilusión compartida y que los que sobrevivieron lo suficiente para volver a casa lo hicieron con el peso de la desilusión, el silencio y las heridas invisibles. Al mirar atrás, la historia de los conquistadores nos ofrece un espejo donde se reflejan la ambición, la fragilidad humana y los sueños de grandeza que siguen vivos hoy. No se trata solo de hombres armados con espadas y caballos atravesando océanos desconocidos, sino de individuos que, como cualquier ser humano, se debatían entre la esperanza y el miedo, la codicia y la ética, la audacia y la vulnerabilidad. Sus vidas son un recordatorio de que la ambición puede impulsar logros extraordinarios, pero también destruir a quienes se dejan arrastrar por ella sin medida. El deseo de riqueza, poder y reconocimiento llevó a estos hombres a enfrentar peligros inimaginables, a adentrarse en territorios donde las enfermedades, el hambre y la hostilidad eran constantes. Cada expedición era un riesgo calculado, un acto de fe y osadía. Sin embargo, la mayoría de ellos descubrió que el oro prometido, las ciudades ricas y la gloria eterna eran ilusiones fugaces. Los que sobrevivieron regresaron a España enfrentando deudas, enfermedades, la indiferencia de la nobleza y la desilusión de encontrarse con un mundo que los había cambiado tanto como ellos habían cambiado el continente americano. Esa contradicción entre lo esperado y lo vivido revela la fragilidad humana. Los conquistadores creían controlar su destino, pero la naturaleza, los pueblos originarios, las enfermedades y las decisiones de otros condicionaban sus vidas de manera constante. Cada victoria era efímera, cada derrota podía ser fatal. Ese equilibrio entre éxito y fracaso, entre esperanza y desastre, refleja una condición universal. Los seres humanos siempre buscan trascender, pero rara vez dominan completamente el entorno que los rodea. Su historia también nos habla de los límites de la ambición y de cómo los ideales de grandeza pueden convertirse en cargas. La misma codicia que los impulsó a arriesgarlo todo también generó rivalidades, traiciones y violencia, tanto entre ellos como contra los pueblos originarios. Sus
Decisiones moldearon la historia de un continente, dejando un legado que mezcla creatividad y destrucción, construcción y derrumbe, amor y abuso. Esa dualidad nos recuerda que los actos humanos tienen consecuencias complejas, que la búsqueda de la gloria nunca es neutral y que cada acción deja huellas, visibles o invisibles, que trascienden generaciones. El aspecto psicológico de los conquistadores resulta fascinante. A pesar de sus miedos, de los enfrentamientos internos y del hambre, la esperanza mantenía unidos a hombres que muchas veces se odiaban entre sí. Esa paradoja, la de coexistir con el miedo y la desconfianza mientras se persigue un ideal común, no es exclusiva del pasado. Hoy, en nuestras vidas, seguimos enfrentando situaciones donde la cooperación, la perseverancia y la fe en un propósito compartido nos permiten superar desafíos, incluso cuando las circunstancias parecen insuperables. La historia de los conquistadores, por lo tanto, nos ofrece lecciones sobre resiliencia, adaptación y la capacidad de seguir adelante frente a la adversidad. Más allá del sufrimiento, la codicia y la violencia, los conquistadores también dejaron un legado cultural y humano. El mestizaje surgido de sus relaciones con los pueblos originarios transformó sociedades, lenguas y costumbres. La mezcla de creencias, tradiciones y conocimientos produjo un nuevo mundo, con nuevas formas de ver la vida, de alimentarse, de construir y de organizarse. Sus viajes trajeron de vuelta a Europa productos, ideas y experiencias que expandieron horizontes, alterando economías, culturas y percepciones durante siglos. Este legado muestra que incluso en medio de la brutalidad y la ambición, los encuentros humanos pueden generar creatividad, adaptación y transformación profunda. El reflejo de sus vidas en nuestra propia experiencia también es evidente. Todos tenemos sueños que nos impulsan a arriesgarlo todo, proyectos que nos exigen sacrificio y momentos en los que el miedo y la incertidumbre nos ponen a prueba. La historia de los conquistadores nos recuerda que la ambición puede ser poderosa, pero que también requiere responsabilidad, ética y conciencia de las consecuencias de nuestras acciones. Nos enseña que la grandeza no consiste únicamente en alcanzar metas materiales, sino en comprender y aceptar los costos de nuestras decisiones y en reconocer el impacto que tenemos sobre otros. Su relato combina tragedia y enseñanza, desilusión e inspiración. Sus cuerpos pueden haber desaparecido y muchas de sus hazañas quedaron distorsionadas por la leyenda, pero la esencia de su experiencia sigue resonando. La humanidad enfrentada a lo desconocido, movida por deseos profundos, capaz de crear y destruir en igual medida. Esa historia nos invita a mirar la ambición con cuidado, a valorar la cooperación y la empatía, y a entender que la verdadera grandeza incluye tanto el logro personal como la consideración por quienes nos rodean. Reflexionar sobre los conquistadores nos permite comprender la historia no solo como una sucesión de hechos, sino como un espejo de la condición humana. Nos enseña que la búsqueda de poder, riqueza y reconocimiento es inherente al ser humano, pero que esa búsqueda siempre tiene límites, consecuencias y costos. Sus vidas muestran que la combinación de valentía, audacia y resiliencia puede producir resultados extraordinarios, pero que sin ética, sin reflexión y sin cuidado hacia otros, los mismos esfuerzos pueden generar destrucción y dolor. Hoy, siglos después, podemos mirar su historia y extraer enseñanzas valiosas. Podemos admirar su determinación, su capacidad para adaptarse a lo desconocido y su voluntad de superar obstáculos impensables mientras reconocemos los errores, excesos y abusos que cometieron. Esa mirada equilibrada nos permite aprender del pasado, comprender nuestras propias ambiciones y aspiraciones y actuar
con mayor conciencia y responsabilidad en el presente. En última instancia, la vida de los conquistadores nos habla de la dualidad de la ambición humana, su capacidad para impulsar logros extraordinarios y su potencial para causar sufrimiento. Nos invita a reflexionar sobre cómo perseguimos nuestros propios ideales, qué estamos dispuestos a sacrificar y cómo nuestras acciones afectan a quienes nos rodean. Su historia es un recordatorio de que la grandeza no se mide solo en oro y poder, sino en la combinación de audacia, ética, resiliencia y conciencia. Así, al cerrar este recorrido, comprendemos que los conquistadores fueron más que héroes o villanos, fueron seres humanos completos, con sueños y miedos, con virtudes y defectos, cuya vida y legado nos permite entender mejor la naturaleza de la ambición, la fragilidad humana y el impacto de nuestras decisiones. Su historia nos enseña a mirar el pasado con ojos críticos y el presente con esperanza, recordando que cada uno de nosotros de alguna manera enfrenta su propia conquista, la búsqueda de un ideal, el enfrentamiento a lo desconocido y la construcción de un legado que trascienda la efímera gloria.